Muy buenas noches, estimada audiencia del Diario Los Andes, el periódico regional. En esta ocasión continuamos con el programa Destino Político, el último de cara a las elecciones generales de esta segunda vuelta del 13 de abril. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Gustavo Ich, quien es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y además es experto en comunicación electoral y de gobierno y es consultor político. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que van a estar siguiendo esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Bueno, como le comentaba antes de la entrevista y para que la audiencia tenga conocimiento, hoy vamos a hablar básicamente de la coyuntura de cara a estas elecciones y han sido unas semanas algo movidas en ciertos temas, a pesar de que yo no he sentido una fuerte presencia de los candidatos, digamos, haciendo proselitismo. Sin embargo, ha habido varias temáticas que han traspasado esta elección. Y quería empezar en orden cronológico inverso, doctor, hablando justamente sobre el tema que suscitó ayer la atención no solo del país, sino también mundial, que es la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a muchos países, incluyendo al Ecuador, y la respectiva respuesta del gobierno nacional diciendo que gracias a la reunión entre el presidente Noboa y el presidente Trump, la tasa de aranceles no fue más alta, sino solo fue del 10%. ¿Qué opina usted de esta estrategia del gobierno intentando posicionar pues, un mensaje de gestión ante esta imposición de aranceles? Me parece ridícula, me parece irresponsable, en el sentido de que basta con ver el mapa de la región y salvo Venezuela, el arancel prácticamente es idéntico en todos los otros países. Entonces, que no se trate de manipular a la opinión pública o insinuar que ese porcentaje de incremento en el Ecuador obedece a una gestión diplomática o política. Es una decisión que toma el gobierno estadounidense y que incluye a muchos países, incluso en Europa hay porcentajes distintos de los aranceles, porque es en términos del presidente Trump una medida recíproca, porque son países que también han impuesto aranceles eventualmente más altos del 10% a los Estados Unidos. Así que aquí Colombia, cuyo presidente le dijo cosas muy severas a Trump en la madrugada de hoy, después de saber la decisión del presidente norteamericano. Lo mismo hizo Lula en otros términos. Aquí no hay que tratar de disfrazar por en medio de la campaña electoral, precisamente lo contrario, una falta de gestión en lo que tiene que ver con el comercio internacional, una relación diplomática que no ha producido inversión privada de calidad en el país. Tenemos básicamente pocos acuerdos y de esos acuerdos todavía hay muchas suspicacias en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la extracción minera y el acuerdo que se firmó con Canadá meses atrás por alrededor de 4.500 millones de dólares para extraer oro y no sé si otros minerales de acá de la provincia del Napo fundamentalmente, y se declararon reservados los detalles de ese acuerdo durante 2 años. Todavía evidentemente eso no se está produciendo, no se ha cumplido, de manera que no podemos decir que esa ha sido una medida adecuada. Luego lo que está pasando en esa misma provincia en relación a la minería ilegal o legal es dramático. Lo han divulgado medios no solo nacionales sino internacionales. Y ahí lo que salta son algunas dudas, por ejemplo, en términos de la extracción y la exportación de oro. Solamente en el año 2023 superó los 1.300 millones de dólares mediante la actividad
de alrededor de 56 entre empresas y personas civiles, uno de ellos eran los Travotas, y hasta la fecha resulta muy difícil encontrar a esas empresas y a las personas que exportaron tal cantidad de dinero en un país con una economía en recesión como la que tenemos en el Ecuador y donde no hay flujo de caja. Eh, lo que ha pasado en el sector de hidrocarburos, que es otro de nuestros sectores estratégicos, donde también ha habido algunas denuncias que deben ser comprobadas y que deben ser establecidas en su veracidad por los organismos correspondientes y no por el silencio oficial. Lo que pasó, por ejemplo, en ese tema con el caso Progen a partir de los apagones, ese contrato que fue auditado, entiendo yo, está siendo auditado por la Contraloría, pero en todo caso fue denunciado. La contratación de la barcaza turca, la contratación de un consorcio, de una empresa extranjera con muchos problemas en otros países para construir una terminal de gas licuado en Monteverde. Y ahora lo que nos enteramos hace pocas horas antes, que continúa la adjudicación del campo Sacha, que mereció el rechazo de la gran mayoría de ecuatorianos, según se pudo ver a través de medios de comunicación y de las declaraciones desde distintos puntos de los sectores productivos, de la academia, de la política, porque según la ministra de Energía y según creo que el mismo presidente de la República, si es que el consorcio que se creó ad hoc entre una empresa canadiense y una china para explotar el campo Sacha mediante una concesión en la cual el país iba a perder alrededor de 1.300, 1.200 millones de dólares, se frustró porque se pedía un anticipo de 1.500 millones de dólares a ese consorcio y ello no fue posible hacerlo hasta el último día de marzo, lo cual era una condición para que esa concesión de la administración del campo Sacha se caiga. Pero nos acabamos de enterar por la Asamblea Nacional, por un boletín creo que de la Comisión de Fiscalización y ahora por los medios de comunicación nacionales, que esa concesión sigue vigente, es decir, se están riendo en la cara de los ecuatorianos con estas cosas. Yo no entiendo cómo es que se maneja una comunicación en esos términos cuando los temas de relaciones comerciales, de manejo de sectores estratégicos, la necesidad de que haya inversión pública o privada, nacional o internacional de calidad, es decir, que no sea bajo sospecha, que no se haga, que no se realice bajo denuncias en las que están involucrados los mismos grupos de siempre o algunos otros nuevos con sus familiares, no sigan ocurriendo. Eso tiene que ya parar en este país, o sea, la corrupción y la impunidad en los sectores estratégicos y la improvisación, ¿no? Sabemos que cada invierno va a haber problemas en la costa, pero desde que yo tengo memoria, la costa se inunda cada invierno y en ese momento se ponen a buscar la gran mayoría de gobiernos de dónde sacar dinero para generar una acción de protección a los ciudadanos, a los agricultores que sufren enormes despagos por el invierno y cada vez esos despagos son mayores. Este manejo improvisado de la gestión pública en sectores estratégicos está pasando una factura económica enorme al país y entendería yo que también de credibilidad al régimen. A propósito de eso, bueno, el presidente hace unos días pues anunció estos bonos donde se incluye a gente que ha sido perjudicada por las lluvias, por este temporal. ¿Usted cree que eso va a tener incidencia en las elecciones o la gente va a recibir esos bonos sin que eso influya en el resultado electoral de esas zonas? Esa es una pregunta difícil de responder porque en el fuero íntimo de las personas que reciben esas ayudas está la decisión y es una decisión que espero no haya estado anclada a una suerte de discurso implícito en el cual, como suelen hacer a veces los actores políticos en este tipo de situaciones, fomenten de alguna manera o incidan de alguna manera sobre
la calidad de esas ayudas, sobre la oportunidad de esas ayudas en términos de una respuesta electoral. Eso no sería la primera vez que ocurre en el país, espero que esta ocasión no lo sea. Pero hay más bien otra pregunta que está muy presente, es de dónde se están sacando esos recursos. Porque el Ecuador no tiene dinero. Todo el dinero, toda la liquidez que está viniendo o que ha venido al país viene a través de deuda, porque no hay generación de empleo. La economía está en recesión, está prácticamente ralentizada. Las deudas con el Fondo Monetario Internacional que dieron alguna liquidez al país se terminaron por precisamente hasta esperar los resultados de la elección del 13 de abril. Y tenemos sectores como la salud, como la educación y algunos otros de la misma institucionalidad pública del Estado que están en la calle reclamando porque no se les paga sus haberes. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde están tomando los recursos que no existen en este país? Porque durante más de un año y medio se han tomado los recursos financieros para pagar deuda sin que haya inversión pública. La inversión pública en este país ha sido cero y la inversión privada, nacional o internacional, tampoco es que ha sido de las mejores, todo lo contrario. Así que esperemos que no sea pan para hoy y hambre para mañana el uso de los recursos que se están destinando para atender una emergencia que se sabía que iba a ocurrir, pero sobre la cual no se tomaron los recaudos oportunamente. Lo que está pasando en Esmeraldas, es decir, me parece que son 7 bonos los que se han entregado últimamente o en este régimen. Uno de ellos incluso tiene que ver con el pago de facturas de consumo eléctrico cuando empezaron los apagones, precisamente en los meses de campaña electoral. O sea, Así es. es una cosa que en algún momento tendrá que ser auditada, en algún momento merecerá la reflexión de toda la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos en tiempos electorales. Sí, y ya como comentario personal, pues decir también que más allá de estas entregas de bonos, que se lo haga en tiempo electoral, siendo el presidente también candidato, me parece terrible. Doctor, para cerrar el tema Trump, el gobierno nacional en primer lugar pintó la reunión que tuvieron Daniel Noboa y Donald Trump en Florida, casi como una visita crucial en la que el presidente iba a hacer varias gestiones en términos de seguridad, por ejemplo, en términos económicos. ¿Usted cree que eso va a calar en el electorado, que la gente al ver esa foto va a sentir cierta confianza en las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos con este gobierno? No necesariamente, tal vez en algunos sectores, pero en otros no. En los sectores de la ciudadanía que sabe que el presidente Trump es el presidente que abiertamente ha declarado su animadversión a América Latina, a los latinos, a los migrantes. Tomarse una foto con ese presidente me parece que es contraproducente. Luego, la fotografía que se difundió está anclada a una información sobre la cual aparentemente el gobierno no lo ha desmentido, parece que es absolutamente cierto, ha contratado a una empresa internacional de relaciones públicas por no menos de $165,000 para que genere una reunión o un acercamiento entre el presidente ecuatoriano y el presidente norteamericano. Pero sin embargo, la comunicación que se ha manejado alrededor de esa fotografía y alrededor de ese encuentro es sumamente errática y no ha sido debidamente aclarada ni por el mismo mandatario ni por los voceros correspondientes. Lo que uno mira en distintos canales de opinión, en distintas fuentes, son versiones absolutamente contradictorias y algunas de ellas son realmente inauditas. O sea, decir que lo que se dijo en esa reunión, si es que efectivamente fue una reunión entre los dos o simplemente la Agencia de Relaciones Públicas logró que en un banquete o en un establecimiento, en algún lugar, esté la presencia del mandatario ecuatoriano, y decir por su parte que el presidente estadounidense le ha pedido, le ha solicitado que los términos de lo que se ha conversado
no sean puestos en consideración de toda la gente, así que no sean comunicados. Es inaudito, es un presidente que le ha puesto a correr, digamos, o que le ha puesto contra la espada en la pared a ratos, o que ha manejado la política de una manera muy agresiva con Putin, con Europa, con la China, con México, pero es inaudito creer que el presidente norteamericano le va a pedir al presidente ecuatoriano, hablando coloquialmente, no le cuentes todavía a nadie lo que hemos hablado. Es decir, todo ese, en vez de aclarar ese tema, en vez de sacarle provecho lo que han logrado con ese manejo de comunicación, es contaminarlo y generar una serie de dudas sobre el modo en que esa reunión se produjo, de qué es lo que se habló, cuáles son los términos de esos acuerdos, y de hecho la misma asambleísta de ADN, que es también la madre del actual mandatario, dijo en una entrevista que no fue un encuentro formal, que fue algo casual. Entonces, es cuando un presidente de una nación como la nuestra, de un Estado como nuestro, logra reunirse con el presidente de los Estados Unidos, lo hacen con su equipo de gobierno, lo hacen por lo general acompañados de sus esposas, sí, pero con gente que va a estar vinculada o está vinculada justamente a estos temas que son trascendentes en algún momento para el país, y en este caso temas como la seguridad, temas como la inversión extranjera, temas como los intereses geopolíticos que pueden tener los Estados Unidos alrededor de la migración, por ejemplo, o del tráfico de droga hacia su país, en fin. Y tenemos solamente una fotografía que genera muchas dudas y muchas versiones sobre lo que se dijo, o se dejó de decir, y si efectivamente esa reunión no fue algo más allá de un agenciamiento por una empresa de relaciones públicas que le está costando plata también a los ecuatorianos. Así que, como le digo, creo que en algunas esferas, algunas personas pensarán que eso es muy importante. Siempre ha sido importante tener buenas relaciones con los Estados Unidos, porque son nuestro principal socio comercial, pero muy cerca de ellos están ahora la China, y están Canadá, están países europeos, y están de hecho algunos países latinoamericanos. Depende del enfoque de los gobiernos, depende de las políticas internacionales de los respectivos gobiernos, dónde poner el acento, con cuáles mejorar o ampliar esas relaciones y con quiénes no. Entonces, realmente este es un tema que en algunos sectores, insisto, se está manejando de una manera muy ligera, o sea, como que es la gran cosa, si es que se produjo de algún modo algún intercambio de opiniones, o sea, una reunión reservada y no publicar los términos de esa reunión, y no sacarle provecho comunicacionalmente, pues me parece bien extraño, ¿no? Vamos a hablar también sobre la RC. Hace poco creo que el principal acontecimiento que suscitó la candidatura de Luisa González fue este acuerdo firmado con Pachacutic entre el Movimiento Revolución Ciudadana y este partido político. En ese sentido, y también considerando que, por ejemplo, el señor Issa no estuvo presencialmente en el acto de firma que aconteció en Alausí, ¿cree que va a tener el efecto que a lo mejor la Revolución Ciudadana espera? Hay gente que incluso dice que puede ser antiproducente por el rechazo que pueda generar Leonidas Issa, por ejemplo, en ciudades como Quito, esta firma de este convenio, de este pacto electoral. ¿Cómo lo ve usted? No creo, porque, a ver, salvo el 2019, Pachacutic nunca ha tenido una capacidad por sí mismo, como movimiento político, de incidir de una manera determinante, ni en la composición de la Asamblea, ni en la composición del Ejecutivo en distintos regímenes, ¿no? Pachacutic siempre ha estado fraccionado, siempre ha sido parte de algunos regímenes, desde alianzas con otras candidaturas, con otros movimientos, que igual se han anclado a esas alianzas, de manera que no es novedad que esa alianza entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic no haya establecido una percepción sobre la totalidad
de quienes integran ese movimiento formando parte de la firma de ese acuerdo. Pienso que en ese sentido la Revolución Ciudadana logró obtener eh, más votos o más adhesiones que los que puede haber logrado el candidato a presidente por el solo hecho de que muchos sectores indígenas no se han sentido favorecidos y saben que la política de gobiernos liberales o neoliberales no les es muy propicia. Al igual que, claro, no les fue tampoco muy propicia la administración del correísmo cuando el expresidente que ahora está en Bruselas tuvo que entenderse con el movimiento indígena. De modo que en ausencia de, mejor dicho, bajo esas consideraciones, creo que los movimientos que internamente plegaron a esa alianza son movimientos importantes para la Revolución Ciudadana que necesita sumar y no restar. Que no haya estado Leonidas Issa obedece básicamente a que Leonidas Issa ha tratado de posicionarse desde la primera vuelta como el legítimo contradictor u opositor a cualquiera de los dos candidatos que vaya a ganar las elecciones, porque Leonidas Issa y todos sabemos, y los candidatos también lo saben, que va a ser muy difícil gobernar en el país, dadas las condiciones económicas de inseguridad y de ingobernabilidad que priman con una asamblea todavía fragmentada, siempre fragmentada, y con desempleo, con migración altísima, con esta política estadounidense de regresar a los migrantes ecuatorianos y que también está y que también genera un impacto económico porque antes de que esto se produzca teníamos ya cerca del 65% de ecuatorianos que residentes aquí en el país que no tenían empleo adecuado. Y ahora con más personas, la misma pregunta. Si vamos a legalizar, como lo ha dicho el presidente, alrededor de 250,000 personas de otro país que están ya algunos años aquí en el Ecuador, si alegremente le dijeron al presidente estadounidense, traiga nomás los 100,000 que quiere enviar, ¿de dónde va a sacar el dinero que no tiene para sus propios conciudadanos? Y para los conciudadanos están viniendo en aviones que están siendo detenidos por los Estados Unidos y devueltos al Ecuador. Todo el dinero que se está tomando para hacer lo que se está haciendo está generando un impacto de impredecibles consecuencias en la administración de la caja fiscal que sin duda, sin ninguna duda de llegar a ganar el candidato a presidente, lo que va a poder hacer para equilibrar ese gasto que no está supeditado, que no está anclado, que no tiene respaldo financiero, va a ser nueva deuda. Entonces, Leonidas dice que en la primera vuelta, que no tenía más de poco del 1% de intención de voto, logró más del 5%, no se presentó a ese acuerdo para preservar su imagen personal, porque si es que las cosas se ponen difíciles en el Ecuador, sea cual sea el resultado del 13 de abril, una vez que empiece el mandato del nuevo mandatario o mandataria, Leonidas dice no va a hablar solamente con el movimiento indígena. Como opositor, se está construyendo, que se está tratando de legitimar y posicionar, le va a hablar a toda la ciudadanía que se sienta incómoda, a la clase media que se sienta incómoda por la falta de empleo y por una serie de circunstancias en medio de una situación de posible ingobernabilidad. Pero sin embargo, tampoco es que Leonidas Issa señaló que ese acuerdo no tiene ninguna importancia. Lo que dijo es que ese acuerdo está supeditado a que se cumplan una veintena, creo. 25 en total. Si no me falla la memoria. Sí, de condiciones del movimiento indígena para que, en el caso de ganar Luisa González, sean cumplidos. Así que tampoco es que negó la viabilidad de ese acuerdo. Ese es un mensaje implícito para las otras organizaciones indígenas diciendo la CONAIE no ha negado, no ha rechazado el acuerdo, simplemente es que el presidente no quiso venir porque el presidente tiene una agenda como la que acabo de explicar.
Pero justamente tocando esos 25 puntos donde se han fundamentado para hacer este acuerdo, hay cuestiones bastante contradictorias entre la RC y Pachacutic. Uno de los puntos es el tema del extractivismo, de ser mucho más, digamos, mucho menos intensos con el tema del extractivismo, sobre todo el tema minero, y la RC es un proyecto claramente extractivista con una intención desarrollista. Entonces, ¿no cree que en algún punto vayan a chocar, sean gobierno, sean oposición, en este caso de Daniel Noboa, que vayan a chocar en este acuerdo, que se vaya a ir trastocando de a poco? Es posible que eso ocurra, pero todavía no ha ocurrido. Es posible que ese acuerdo se respete si es que gana Luis Noboa, que se mantenga durante un tiempo, que luego hayan reuniones, diálogos, consensos para que se vuelva un poco más, menos riguroso, menos rígido el tema del extractivismo. Pero todo es una especulación en este momento. Lo concreto es que se ha firmado un acuerdo donde se compromete la candidata de la Revolución Ciudadana a cumplir con lo que el movimiento indígena le está proponiendo para generar ese respaldo. Doctor, justamente pensando en esta cautela que tiene el señor Issa con respecto al acuerdo que se ha conseguido, da la impresión de que los principales actores políticos, incluyendo los dos candidatos finalistas, están tomando este último tramo con mucha cautela. No sé si usted comparte esta impresión, porque yo no he escuchado muchas entrevistas de ninguno de los dos candidatos. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia que han adoptado estos dos candidatos? ¿Una estrategia de cautela, de afianzarse en las zonas donde ya obtuvieron una buena votación en primera vuelta? Porque, por ejemplo, la candidata González ha hecho una campaña más fuerte en la costa, si bien ha estado también aquí en la sierra. Ayer, por ejemplo, estuvo en Santa Elena. El candidato presidente ni siquiera ha ido a la costa. No lo recuerdo, por ejemplo, en Esmeraldas, donde hubo una catástrofe ambiental y humanitaria. ¿Cuál ha sido esta estrategia de los dos candidatos finalistas? Me parece que por ser dos fuerzas antagónicas y con visiones del Estado absolutamente diferentes, tienen que primero cuidar su capital político. Su capital político se expresó de alguna manera muy clara en la primera vuelta, pero también se produjo alrededor de un porcentaje muy alto, alrededor de 3 millones de personas que entre votos nulos, blancos o ausentismo generaron un espacio también muy importante para que la campaña electoral gire hacia la captación de esos electores. Creo que lo que ha pasado es, en medio de esas diversas posiciones, estos porcentajes de indecisos, de nulos, blancos y de ausentismo se ha reducido bastante, se ha reducido, creería yo, hasta la tercera parte de vigencia de ello. Pero lamentablemente ha sido una campaña muy virulenta, demasiada desinformación en redes sociales, demasiadas noticias falsas, demasiados ataques y las propuestas de los candidatos. En el caso de Daniel Noboa han venido desde las redes sociales, que es su fortín, y de la incidencia su presencia con los bonos precisamente en algunos sectores para entregar dinero. Eso se puede mirar como una transacción de votos por dinero. Algunas personas la pueden ver así. En territorio con los asambleístas que lograron algunas curules y donde la imagen de la doctora Asín es muy fuerte porque ha trabajado durante un tiempo sostenido con su misión de salud en algunos sectores socialmente muy deprimidos. En cambio, la candidata González ha tenido una estrategia más de territorio. Es clarísimo que ella había tendido la mano a todas las fuerzas políticas, incluido al propio ADN, si es que ella ganaba las elecciones, lo dijo así, pero la respuesta de la otra fuerza política ha sido negativa en ese sentido, mientras el presidente candidato ha tratado de mantener ese bajo perfil sobre la reunión o la fotografía con el presidente estadounidense.
la candidata de la Revolución Ciudadana se ha reunido con empresarios y con comerciantes, con las cámaras del país. Eso da la medida de cuál es la diferencia, cómo miran cada uno de los dos de una manera tan diferente la importancia que tienen los diversos actores para el día de los comicios, ¿no? O sea, a quién tenemos que llegarle con el mensaje, a quién tenemos que convencerle de esto vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Doctor, hablemos sobre el 13 de abril en sí mismo. Lo más probable es que esta segunda vuelta sea muy reñida y se defina por un puñado de miles de votos. En ese sentido, ambos candidatos han hablado sobre el CNE. En el caso de la RC ha cuestionado la independencia del órgano y en el caso del oficialismo también ha esbozado el fantasma de que le pueden hacer fraude. ¿Cree usted que van a aceptar los resultados electorales los dos candidatos? A ver, el tema del fraude es una constante en este país, es una de las viejas, como se suele decir, confiables, ¿no? Que a partir sobre todo del apagón que se produjo en una de las elecciones muy recientes, ha sido manejado por distintas organizaciones políticas en distintos momentos. También se habló de fraude eventualmente en elecciones anteriores a la que le dio el triunfo a Lenín Moreno en medio de ese apagón. Pero no ha sido tan fuertes como las que se vinieron a producir, o sea, a partir de, insisto, del apagón. Las acusaciones y las observaciones que se han hecho al Consejo Nacional Electoral son serias porque ha tomado medidas en medio de el proceso electoral, lo cual por las normativas, incluso el Código de la Democracia, no debía haber hecho, no se debían haber producido. Tenemos la versión y la afirmación del el jefe de la misión de observadores que señaló una crítica muy fuerte respecto a una de las decisiones que precisamente en estos días tomó el Consejo Nacional Electoral. No es el único ente que ha derrapado muchísimo en ciertas decisiones que no generan confianza en el electorado. El otro actor, me refiero al Tribunal Contencioso Electoral, han permitido que se haga campaña implícitamente con recursos públicos. Y como es implícito, entonces la excusa es, no fue directo, no, porque el uso de esos recursos en la entrega de dinero o de proyectos, etcétera, en ciertas comunidades no se estaba diciendo voten por mí. Ahora estamos viendo lo que ha pasado, me parece que en el Oro, la gobernadora del Oro, si no me equivoco, imágenes terribles, ¿no? Que es así que parecen sacadas de Venezuela en uno de esos momentos de populismo más criticados internacionalmente, pero no pasó en Venezuela, está pasando ahora mismo en Ecuador, donde con megáfonos se llama a la gente a recibir ciertos beneficios por parte de una funcionaria que es adherente, cercana o militante de la organización política que auspicia al candidato a presidente. O sea, ese es solamente uno de los ejemplos de las irregularidades que se han cometido. Esta polémica que se ha levantado alrededor del uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro del recinto electoral, que ha tenido mucha polémica y que puede generar el día de las elecciones una situación muy difícil de manejar por parte de las autoridades. Todas estas responsabilidades permiten que uno de los dos candidatos hable de fraude y es evidente a quién le han afectado más esas decisiones. ¿Sí? O sea, no encargar, por ejemplo, la presidencia, no pedir permiso a la Asamblea, sino dirigirse al Consejo Nacional Electoral, que no tiene atribución por sobre la Asamblea para autorizar a un candidato que es funcionario público a que pida o no pida permiso para hacer campaña. O sea, eso tiene que ser revisado por la Asamblea. Pero aquí se han pasado por el saco muchas normativas constitucionales
establecidas en el Código de la Democracia y otras adicionales. Y es evidente a quién se ha perjudicado con esos dictámenes de justamente los jueces electorales que deberían ser los más transparentes, los más objetivos. Así que el tema del fraude no creo que aplique para las dos candidaturas. Me parece que eh, el proceso debería ser limpio, transparente, pero dada la contaminación que se ha producido en esta contienda y que se ha acrecentado en las últimas semanas, me parece que va a ser muy difícil que al menos uno de los dos candidatos gobierne con una legitimidad absoluta un país en el cual lo que está vigente es la duda, la incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral, sobre el uso de fondos, sobre el respeto a las normativas. Eh, Creo que en cualquier circunstancia, cualquiera de los dos binomios debería entender que lo que decida el pueblo bajo una condición de transparencia debe ser respetado. Que si hay pruebas de que esos resultados fueron manipulados fraudulentamente, deben, deben subsanarse en las esferas correspondientes, pero veo que esa situación generaría una crisis adicional, una crisis política adicional a la que ya tiene el Ecuador y que ya no soporta una adicional. Y no digamos cuando se pretende, incluso se ha anunciado que si gana una de las dos candidaturas, convocar a una constituyente para reformar algunas leyes, algunas normativas, y para ello tiene primero que pedir permiso a la Asamblea, o sea, con los votos de la Asamblea, convocar a los ciudadanos a un referéndum o lo que, la figura que sea, para lograr ese cambio. Y si estamos hablando de una constituyente, sería para cambiar los términos de la Constitución, sería la número 21. En un país de Ripley, tener 21 constituciones desde 1830 acá, lo único que ha hecho es mostrarnos que cuando se cambia, esas constituciones funcionan como trajes a medida del gobernante de turno, pero que no han logrado combatir la pobreza estructural, el saqueo de los recursos estratégicos, no han logrado generar una participación equitativa, absolutamente soberana, dirigida a los emprendedores ecuatorianos, a los industriales, a los comerciantes ecuatorianos. Siempre han venido con muchas reservas y facilidades para otros países o para ciertas élites del aparato productivo nacional, pero no para todas, no para todos. De manera que todo este embrollo, si llega al partir de mayo, cuando asuma la presidencia un nuevo régimen, tiene que ser manejado con muchísima inteligencia, con muchísima empatía por los ciudadanos y con mucha certeza, porque de lo contrario, yo mucho me temo que lo que estamos viviendo ahora, que ya es bastante grave y casi insostenible, puede derivar hacia un escenario mucho peor. Justamente le quiero preguntar sobre el futuro, la gobernabilidad. Vamos a jugar un poco a ser adivinos, aunque no nos guste mucho. Ambos candidatos han dicho lo de la constituyente. El presidente Noboa ha dicho incluso que quiere hacer la constituyente en nuestra ciudad, aquí en Riobamba. Y la candidata González también ha dejado entrever la constituyente, a pesar de que en estos acuerdos con Pachacutic, en teoría, no lo van a llevar a cabo. ¿Pero usted de verdad ve esa posibilidad o cree que es otro más de nuestros intentos de refundar el país cada 10 años? ¿Cree que se va a llevar a cabo una constituyente? Porque el país tiene problemas mucho más severos que cambiar la organicidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inseguridad sigue estando rampante, la crisis económica, el desempleo. No sé si el ánimo de la ciudadanía esté muy dispuesto a cambiar la Constitución en este momento. ¿Cómo lo ve usted? Yo creería que no. Como digo, todos los cambios en las constituciones han terminado siendo trajes a medida del gobierno de turno,
Creo que es un desgaste político adicional a la fatiga que ya tiene la democracia ecuatoriana, a la animadversión que genera los actores políticos, la institucionalidad pública frente a los ciudadanos que están obligados a concluir elección tras elección para votar por personas que luego las defraudan, que han generado esta sensación de irrespeto y de falta de credibilidad al conjunto de instituciones públicas del Estado. Me parece que si uno de los dos candidatos empieza su gestión convocando a una constituyente o a una reforma de ese estilo, lo va a hacer solamente como un distractor, ¿sí? Para quemar tiempo, sabiendo de que si gana las elecciones, uno de los escenarios más probables es de que esos resultados sean ilegítimos, sean fraudulentos o sean resultados tan apretados que no permitan un manejo de la gobernabilidad que tenga un sentido de la urgencia. Entonces, para aferrarse al sillón de Carondelet, llamar a una constituyente apenas se gane una elección en medio de estas circunstancias tan complejas, tan opacas, de tanta opacidad que no ha podido ser resuelta, tantas denuncias sobre contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que solamente tendría esa finalidad, quemar tiempo para legitimarse en el poder, para acusar a la oposición de que no quieren cambiar el país y que por eso se oponen a la constituyente y que por eso todos los ecuatorianos que quieren a su patria y que miran hacia el futuro tengan que cohesionarse y defender los resultados de la elección y defender la intención de una nueva propuesta de reforma constitucional. Porque lo contrario, insisto, me parecería que es una medida muy torpe si es que se produce antes de tomar otras que son más importantes debido a la urgencia con la que se deben manejar. Sí, incluso se ha hablado de constituyentes de plenos poderes y, bueno, en fin, creo que el país tiene otras urgencias antes que una asamblea constituyente. Doctor H., muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer conversar con usted. La última de esta temporada de cara a las elecciones, así que ha sido un gusto. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y con ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar pendientes de esta entrevista. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, estar atentos a las ediciones digitales e impresas de nuestro medio y nos veremos en alguna próxima temporada para seguir forjando juntos el destino político de Chimborazo y del Ecuador. Buenas noches.